Entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Primera vista, la entrevista con Francisco Gómez. Lunes, inicio de semana laboral, inicio de mes laboral, también hoy es 3 de junio. Sean bienvenidos, como ya les decíamos, a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Fran Durán es el que está en los controles de la radio. Yo soy Francisco Gómez y tengo el gusto de estarles acompañando en esta oportunidad. Así que, como les decía, estamos ya en este espacio compartiendo con todos ustedes este buen momento que vamos a tener. Bueno, está con nosotros el expresidente de la República, Mauricio Funes, que nos va a acompañar en la entrevista de A Primera Vista. Hoy vamos a analizar el discurso dado por Nayib Bukele el sábado en el Palacio Nacional ante una buena cantidad de personas que llegaron. Mauricio, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días a ti, Francisco. Buenos días a la audiencia de 106.9 FM y especialmente buenos días al pueblo salvadoreño que nos está asistiendo en esta transmisión radial y por internet, tanto al que se encuentra dentro de El Salvador como el que está fuera de El Salvador en diferentes ciudades, estados y países del mundo y que integramos lo que se ha dado en llamar la diáspora salvadoreña. Estoy a tus órdenes, por supuesto estamos ante un evento muy importante como fue el traspaso de mando o la toma de posesión presidencial, como se le ha dado en llamar, este pasado sábado 1 de junio. Y al respecto hay algunas ideas que mencionar y que sería bueno introducirlas al debate público y generar opinión en torno a eso. Entonces, quedo a tus órdenes. Vamos a platicar, como ya le mencionaba, del discurso dado. Bueno, en primera instancia, ¿cuál es su opinión respecto a el mensaje en general? Y después vamos entrando en puntos muy detallados de lo que habló Nayib Bukele el sábado en la toma de posesión. ¿Qué le pareció a nivel general el mensaje dado por él? En términos generales, yo diría que la ceremonia de toma de posesión en sí misma ya llevaba un mensaje implícito. Son pocos los eventos a nivel mundial que se dan de traspasos de mando donde la ceremonia en sí misma tiene un significado a veces incluso mucho mayor que lo que dice el mandatario entrante, el mandatario electo. En este caso yo diría que la ceremonia hay que verla como un todo, desde su preparación hasta su desarrollo y terminación. ¿Y por qué digo esto? Porque se trató de una ceremonia que reúne toda la parafernalia propia de las dictaduras de derecha. ¿En qué sentido? Bueno, comencemos. Primero, el lugar donde se organiza el acto. Tradicionalmente, las ceremonias de traspaso de mando se han desarrollado en la Feria Internacional. Dijéramos que en esta ocasión no se pudo realizar porque ya no tenemos más Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ahora se ha convertido en un hospital, del cual, por cierto, no se han dado mayores detalles de cuánto costó ni lo que implicó esa inversión proveniente fundamentalmente del presupuesto general de la nación. Pero bueno, fuera de eso, había que haber buscado, por lo tanto, otro escenario. La ceremonia en sí misma se desarrolló en forma atípica. Por ejemplo, primero,
no estaban presentes en el Palacio Nacional los diputados. Y según la Constitución es una imposición de la banda presidencial, una toma de protesta constitucional ante el plenario legislativo. En este caso, el pleno legislativo se reunió primero en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional fue que se abrió la sesión solemne. Y lo que hizo el pleno, con 57 votos de 60 diputados, fue darle autorización, darle poder al presidente de la Asamblea Legislativa para que hiciera la toma de protesta constitucional. Bueno, esto a mí me parece realmente novedoso. Así ocurre, pero con la presencia del presidente y del vicepresidente electo y con la presencia del público asistente. Se abre la ceremonia y es en esta ceremonia, en esta sesión solemne, que se lleva a cabo la protesta constitucional. Acá no. Acá se abre la ceremonia, la sesión solemne, en ausencia del presidente y del vicepresidente electo y de los demás representantes de otros órganos del Estado, en ausencia de los invitados especiales, que en este caso serían los presidentes o primeros ministros o las representaciones gubernamentales de otros países, y se autoriza al presidente de la Asamblea Legislativa que tome la protesta constitucional. Se cierra la sesión, se supone que la sesión se cierra cuando el presidente toma la protesta constitucional, pero acá no, acá se cierra la sesión con la autorización con 57 diputados. Y luego después, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se traslada en su vehículo a un escenario que está a cuadra y media, pero se traslada en su vehículo y entra como una de las autoridades invitadas al evento, cuando no es ninguna autoridad invitada. Se trata de aquel que por mandato constitucional le va a tomar la protesta constitucional, va a juramentar al presidente y al vicepresidente electo. Pero bueno, entra al palacio y luego después comienzan a entrar las diferentes delegaciones invitadas. Hay que decir algo. El presidente Bukele dijo que jamás había habido tal nivel de representación de diferentes países. Eso no es cierto. Aquí hubo menos presidentes de los que incluso tuvo en la toma de posesión del 1 de junio del 2019. Menos presidentes que en la toma de posesión, o primeros ministros, que en la toma de posesión del expresidente Sánchez Serén. Incluso, y esto lo digo por experiencia propia, menos presidentes que los que asistieron a la toma de posesión del 1 de junio del 2009, cuando yo tomé posición y juré como presidente constitucional. Yo recuerdo que en esa ocasión asistieron todos los presidentes de Centroamérica. Acá no asistió el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala y tampoco asistió el presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Y creo que tampoco asistió el de Panamá, pero dijéramos que Panamá está en una situación particular porque todavía está el presidente que tiene que entregar el mando constitucional en un mes, y fueron unas elecciones un tanto controversiales por todo aquello que ocurrió con la captura del candidato que iba a la cabeza en las encuestas de opinión, el candidato Martinelli. Pero tomó posesión y finalmente, o más bien, ganó las elecciones y finalmente resultó electo su candidato a la vicepresidencia de la República, que asumió el rol de candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, no asistió. No asistió tampoco el presidente de República Dominicana, que sí asistió en mi toma de posesión. En mi toma de posesión estuvo el presidente de Colombia, acá no. Estuvo el presidente de Brasil, acá no. Estuvo el presidente de Paraguay, acá sí estuvo el presidente de Paraguay. Estuvo el presidente de Ecuador, acá también estuvo el presidente de Ecuador, pero no estuvo el presidente de Perú, no estuvo el presidente de Bolivia, estuvo el presidente Milei de Argentina, en mi caso estuvo la presidenta Cristina Kirchner de Argentina. O sea, ¿cuál es la novedad de que estuviera Milei?
Lo que pasa es que Milei ahora es una figura un tanto controversial y por lo tanto genera expectativas. Pero también en su momento, Cristina Kirchner era una figura un tanto polémica, pero estuvo en mi toma de posesión presidencial. Estuvo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Acá no estuvo el presidente de Chile. Acá no estuvo el presidente de Venezuela. Yo invité al presidente de Venezuela, pero por razones de seguridad asistió en su representación el canciller, que es el ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estuvo el presidente de Taiwán. Acá no estuvo el presidente de China, que dijéramos que sería el sustituto del presidente de Taiwán de la época, porque en ese entonces teníamos relaciones con Taiwán, no con China como continental como es ahora. Estuvo el rey, también estuvo el rey, o sea que no es una novedad. El rey Juan Carlos antes y Felipe ahora acostumbran a asistir a todas las tomas de posesión de los presidentes de Iberoamérica. No hay ninguna en donde no estén presentes. La delegación de los Estados Unidos estuvo presidida por el secretario de Seguridad. En mi caso fue por la segunda al mando, que fue la secretaria de Estado, Hillary Clinton. En Estados Unidos el segundo al mando no es el vicepresidente de la República, es el secretario de Estado, porque es el que maneja la política exterior. Entonces, ¿cuál es la novedad en cuanto a la representación que dijo que por primera vez El Salvador había tenido la más nutrida representación de presidentes, de primeros ministros y de autoridades? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí estuvo el primer ministro de Marruecos, en este caso. En el caso de El Salvador no teníamos en ese entonces relaciones con Marruecos. Por lo tanto, no podía asistir. Estuvo también la presidenta de Kosovo. En esa época no habíamos todavía habilitado las relaciones con Kosovo. Es decir, yo no veo ninguna diferencia en cuanto a la representación internacional y no vi necesario el que él haya tenido que decir que su gobierno fue legitimado y reconocido por todos los gobiernos del mundo. Los gobiernos de Arena han sido legitimados y reconocidos por todos los gobiernos del mundo. Los gobiernos del FMLN igual, tanto el mío como el de Sánchez Serén. Entonces, no veo cuál era la diferencia en este caso, como que había una necesidad de justificarse internacionalmente por todas las críticas y las deslegitimaciones internas que se han dado. Pero bien, la llegada de él, el traje que vestía, a mí me llamó la atención. Yo no sé qué tipo de traje era, si era una burda imitación de el traje oficial o de honor que vistió el capitán general Gerardo Barrios en la segunda mitad del siglo XIX. Se parecía un tanto al traje oficial del libertador Simón Bolívar. Entonces no sé si lo que él estaba pretendiendo emular era que era una especie de caudillo libertador. No lo sé. Pero fue un traje totalmente diferente. Y lo que me llamó la atención es que la prensa no hizo mención a su vestimenta. Se cambiaron todas las reglas tradicionales, todo el protocolo tradicional de la toma de posesión, porque él entra... es juramentado ante el público y ante los mandatarios de otros países, pero no es juramentado en el pleno legislativo, porque como ya dije previamente, había recibido la autorización del presidente de la Asamblea Legislativa para que este fuera juramentado. Entonces fue juramentado, se hizo la protesta constitucional, tanto la de él como la del vicepresidente Ulloa. Sin pleno legislativo. Yo no sé si eso es protocolo nada más o qué, pero el hecho es que no se dio en una sesión solemne como establece la Constitución. La Constitución claramente dice que el presidente debe tomar posesión, debe de asumir su investidura como presidente constitucional de la República en una sesión solemne, en una sesión ante el pleno legislativo. Ante el pleno legislativo. Y en este caso no. Los diputados votaron para autorizar al presidente
algo realmente novedoso. Entonces, no veo por qué los diputados no celebraron la sesión ahí en el Palacio Legislativo y en lugar de que estuviera ese público de súbditos enfrente, en ese salón especial, pudo haber estado la Asamblea Legislativa o pudieron haberlo hecho como lo hicieron el 1 de junio del 2019, donde también se celebró en el Palacio Nacional, pero en las afueras del Palacio Nacional, y en las afueras del Palacio Nacional fue que se instaló la mesa, en las afueras del Palacio Nacional estuvieron los presidentes, en las afueras del Palacio Nacional estuvieron los diputados presentes y ante los diputados presentes, los 84 diputados que eran en aquel entonces, se llevó a cabo la sesión solemne, pero en este caso no. Y luego vino el mensaje, y vamos a lo que tú preguntabas, Francisco, el mensaje del presidente. Para mí, previsible. Primero, fue un mensaje improvisado, o sea, no fue un mensaje que fue escrito previamente y llega a leerlo, o a decirlo de memoria. Fue un mensaje improvisado. Fue un mensaje que no contuvo o que no contenía más bien ningún anuncio de política pública a emprender, ningún anuncio. A diferencia del mensaje del 2019, donde hubo un par de anuncios, sobre todo en materia de inversión en infraestructura. Recuerden que en ese momento fue que se anunció el famoso tren del Pacífico que en 5 años no se construyó, el famoso aeropuerto de Oriente que en 5 años tampoco se construyó. Claro, ya en el 2019 ya también se habló de medicina amarga, como hoy nuevamente se habló de medicina amarga. Ya en 5 años sabemos a qué se refería con la medicina amarga. Y de eso podemos hablar de lo que pasó en 5 años de este primer mandato del presidente Nayib Bukele. Pero en cuanto a anuncios, al contenido del discurso, es poco lo que se puede comentar porque en sustancia no dijo absolutamente nada. Hizo las mismas referencias a los gobiernos anteriores que no resolvimos los problemas económicos y sociales y mucho menos el problema de seguridad que heredamos de los gobiernos que nos precedieron. Él en cambio sí, él en cambio dijo que había resuelto el problema de la seguridad, incluso utilizó una frase donde dijo: El Salvador ya es un país libre, libre del cáncer de las pandillas. Y somos en estos momentos, dijo, el país más seguro del hemisferio occidental. Algo que ha estado repitiendo a lo largo de su primer mandato. Primero dijo que éramos el país más seguro de Centroamérica. Luego, a medida que pasaron los meses con el régimen de excepción, que lleva, por cierto, más de 2 años, dijo que éramos el país más seguro de América Latina. Y luego ahora dice que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Aquí es cuestión de ver las cifras, porque tengo entendido que si la seguridad la está midiendo él por la cantidad de homicidios cometidos por cada 100.000 habitantes, que es la estadística que habitualmente se suele manejar, entiendo yo que países como Nicaragua, Costa Rica, tienen una cantidad de homicidios mucho menor por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, eso es parte de la parafernalia muy propia al que nos tiene acostumbrada Nayib Bukele o a la que nos tiene acostumbrados Nayib Bukele. Pero fuera de eso y fuera de exhibir como éxito de sus primeros 5 años de gobierno, no hubo ninguna referencia a la economía. Solo dijo que ya ha resuelto el problema de la seguridad, hoy sí nos vamos a meter de lleno a resolver los problemas económicos del país, cuando muchos de los problemas económicos que padece El Salvador no tienen que ver o no tenían que ver, en el caso de su primer mandato, con el tema de la seguridad, con el tema de la delincuencia. Nosotros resolvimos muchos problemas económicos, mejoramos las condiciones de vida de la población, redujimos la pobreza, y sin embargo había inseguridad, y sin embargo las pandillas no habían sido diezmadas.
y sin embargo teníamos una tasa de homicidio en promedio más o menos de unos 10, 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Él tiene una tasa muy baja, 1 o 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero no ha resuelto los problemas económicos. Por el contrario, los problemas económicos se profundizaron durante estos 5 años. La pobreza, de acuerdo a las estadísticas que han dado a conocer los analistas, entre ellos me refiero, por ejemplo, a César Villalona, la pobreza, según datos del Banco Central de Reserva, aumentó en 5 puntos porcentuales, de 22.7% que la recibió del profesor Sánchez Serén. Ahora la pobreza está, por lo menos, de acuerdo a estadísticas dadas a conocer por la encuesta de hogares y propósitos múltiples que hoy maneja no la Dirección General de Estadística y Censo, porque esa fue anulada, sino que el Banco Central de Reserva está en 27.2%, o sea, aumentó en 5 puntos porcentuales. La inflación aumentó, el costo de la vida aumentó, las exportaciones han caído, las importaciones igual, la actividad económica no se ha podido recuperar, sigue estancada, la producción agrícola ha caído, la producción de maíz, la producción de frijol, la producción de verdura, la producción de hortalizas, la producción de leche, la producción de carne, ha aumentado la importación de productos lácteos y de carne. O sea, la agricultura está postrada, la ganadería igual, la industria ha caído. Entonces, ¿qué anuncio económico podía haber hecho? No hubo ninguna referencia ni a la economía nacional, ni a la economía internacional, ni a lo que va a ser. Es muy poco lo que, por lo tanto, podemos debatir con respecto a su mensaje, porque no hubo mayor mensaje, no fue diferente del mensaje que escuchamos hace un año ante los diputados en la Asamblea Legislativa. Ni siquiera dio detalles de cómo va a continuar la guerra contra las pandillas en este segundo mandato. Solo dijo que se mantenía el régimen de excepción. No dio detalles de en qué va a consistir la guerra contra la corrupción que anunció hace un año. El 1 de junio del 2023, no dio detalles de cómo va a continuar la guerra contra la corrupción, a diferencia de su mensaje del 1 de junio ante los diputados, donde mencionó como caso emblemático la persecución que en ese momento se estaba llevando a cabo en contra del expresidente Freddy Cristiani. No dio detalles de políticas económicas, no anunció cómo va a ser la política fiscal. El Salvador tiene un serio problema fiscal. El presupuesto, que es financiado fundamentalmente con deuda y con impuestos, sencillamente es un presupuesto deficitario. Uno es el presupuesto que se aprueba y otro es el presupuesto que se ejecuta. En estos momentos, a mitad de año, ya tenemos en El Salvador un desajuste presupuestario de cerca de $1.500.000. No, perdón, $1.500.000. 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Ya tenemos un desajuste presupuestario. ¿De dónde van a salir? La Asamblea aprobó a inicios de mayo una nueva emisión de bonos soberanos por el orden de los 1.500 millones de dólares, que coincide con el desajuste presupuestario que estamos enfrentando. Pero no se sabe si los van a poder colocar. Cada vez le es más difícil a El Salvador adquirir deuda, negociar deuda. Mientras no finalicen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, difícilmente va a obtener deuda de la banca multilateral, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, o del Banco Mundial. Difícilmente. Hoy la política del Banco Centroamericano de Integración Económica ha cambiado con la llegada de la nueva presidenta al banco, de nacionalidad costarricense. Han cambiado sustancialmente. Antes el presidente Mori, el presidente nombrado por el gobierno de Honduras, concedía todos los préstamos que solicitaba El Salvador. Hoy no.
hoy es diferente. Entonces el acceso al crédito en la banca multilateral cada vez se vuelve más difícil. La colocación de bonos del Tesoro cada vez se vuelve más difícil. Ya no puede seguirle prestando a la banca nacional. La cantidad de letes y setes que les ha vendido y que por lo tanto tiene una deuda de corto plazo con la banca nacional, ya no la puede aumentar porque no tiene con qué pagar y los bancos no están dispuestos a adquirir más letes y más setes y por lo tanto a prestarle al gobierno, porque se puede convertir en una situación de impago y provocar un serio problema de liquidez. Tiene el fondo de pensiones, pero ya está saqueado el fondo de pensiones. Incluso hay un decreto legislativo que establece que en 4 años no se va a pagar esa deuda que se ha tomado el fondo de pensiones, lo que ha puesto en riesgo el fondo de pensiones y la posibilidad de que se le paguen pensiones a los pensionados. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Dijo que no iba a poner nuevos impuestos, a diferencia de lo que dijo hace 5 años, de que iba a llevar a cabo una reforma tributaria progresiva donde el que gana más, paga más. Pasaron 5 años y nunca llegó ese proyecto de reforma tributaria progresiva. Entonces, inicia su mandato con un serio problema de presupuesto que no le va a permitir cumplir sus promesas y no le va a permitir que en estos próximos 5 años mejore la economía del país ni las condiciones de vida de la población. Y frente a eso no hubo ningún anuncio. No dijo cómo va a ser, no dijo de dónde va a sacar los recursos. Solo nada más dijo de que se iba a dedicar a resolver los problemas económicos, que por atender el problema de la seguridad no pudo atenderlos durante su primer mandato. Pero ahora se va a meter a resolver los problemas económicos. ¿Pero cómo? La población necesita saber cómo. Y un presidente está obligado a decirle a la población cómo es que se van a resolver los problemas económicos de un país. Sobre todo problemas estructurales como los que tiene El Salvador. Me quedo en esta primera aproximación para conocer las preguntas de la audiencia y tus preguntas. Mauricio, ¿qué pasa con la economía? Que ese es el tema, creo, principal ahora. En un primer periodo se ha centrado en que es la economía, la seguridad la que se quedaba, o el tema principal. Ahora hablamos de la economía. Contó una historia relacionada a El Salvador, de que había ido al médico, que lo habían... que tenía un cáncer y que no se pudo resolver. Al final encontró uno que sí le resolvió este problema, pero fue donde otro y le dijo de que no le había atendido otra serie de problemas de salud que él tenía. Ahí fue donde se refiere a la economía, que nos vamos a apretar un poco más el cincho. Habló de la medicina amarga. ¿Vendrá la medicina amarga ahora en el tema económico, Mauricio? ¿O cómo interpreta lo que dijo el de alrededor de la economía, que fue en lo que se centró, aparte de la seguridad, que fue gran parte del discurso? Bueno, es que, insisto, más que un discurso fue una exposición de pretextos, de justificaciones, porque lo que se acostumbra, lo que es tradicional en un discurso de toma de protesta constitucional es anunciar medidas, anunciar políticas públicas que se van a emprender, que el gobierno anterior, que el presidente que le precedió, no implementó. Eso es lo que se acostumbra. Y eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que le interesa a la población. La población quiere saber qué va a hacer este presidente, que no es nuevo, porque ya estuvo 5 años. Ese no es un tema que vamos a analizar en estos momentos, pero ya la oposición y sobre todo el movimiento social ha sentado posición sobre el tema, en el sentido de decir de que entramos a un periodo ilegal e inconstitucional porque al menos 6 artículos de la Constitución prohíben la reelección inmediata y continua del presidente de la República. Incluso el mismo Nayib Bukele lo dijo cuando no era presidente. En varias entrevistas que dio siendo alcalde de San Salvador,
y en una entrevista que dio a inicios de su mandato, del mandato anterior, en el 2019 creo que fue esa entrevista, finales ya del 2019, él claramente dijo, cuando le preguntaron si iba a buscar reelegirse, dijo que no. Yo voy a terminar como presidente de la República, dijo, a los 42 años, que es la edad que tiene. ¿Qué es la edad que tiene en estos momentos? Porque entiendo que él cumple años en julio y cumpliría 43 años, porque es de 1981. Pero bueno, él dijo, yo me voy a retirar como presidente a los 42 años. Y de acuerdo a la Constitución dijo, no puedo reelegirme. O sea que él en ese momento estaba pensando no reelegirse. Hoy resulta que se reeligió. Hay un video que anda circulando, que me imagino que él lo grabó, porque quién más iba a tener acceso a la reunión que él tuvo en Casa Presidencial con el presidente argentino, el presidente Milei, donde Milei lo saluda efusivamente y luego le dice, ¿te reelegiste? ¿Cómo es eso de la reelección? Y él explica, sin dar mayores detalles, dice, es que necesitaba, dijo, un periodo más, porque el primer mandato no fue suficiente para hacer todo lo que había que hacer. Entonces necesitaba un periodo más. Esa por lo menos fue la justificación política que él le dio a Milei, ¿verdad? Pero bueno, esa es la justificación que él llegó a dar ante la población que estaba presente, ante el público que estaba presente frente al Palacio Nacional. Él llegó a decir, bueno, y ante todo el pueblo salvadoreño, porque el evento se transmitió en cadena nacional de radio y televisión y se podía ver a través de las redes. Yo, por ejemplo, lo vi a través de las redes, a través de la página de Casa Presidencial. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo único que dijo? Que ahora que ya está resuelto el problema de la delincuencia, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque el haber reducido los homicidios a una tasa, a una de las más bajas tasas del hemisferio occidental, no la más baja, como he dicho, porque hay que ver las estadísticas de otros países, pero a una de las más bajas del hemisferio occidental, el hecho de haber reducido la tasa de homicidio no significa que está resuelto el problema de la delincuencia. El problema de la delincuencia es un problema estructural, que no se resuelve con mano dura, no se resuelve con meter preso a los principales cabecillas, algunos de los cuales, por un acuerdo suscrito con el gobierno, tal como lo evidenció el mismo Carlos Marroquín, que es el secretario de Reconstrucción del Tejido Nacional de la Presidencia de la República, por confesiones hechas en audios que reveló el periódico digital El Faro y que están autenticados por una agencia especializada del FBI, del Buró de Investigaciones Federales de los Estados Unidos. Él mismo confesó que él ayudó a salir de la cárcel al viejo, digo, al Kroc. Y evidentemente, el Kroc luego de esas declaraciones apareció en México y ahí fue capturado no por el gobierno de El Salvador, que intentó recapturarlo a través de un procedimiento un tanto ilegal, donde un alto oficial de investigaciones y de inteligencia de la policía tomó contacto con un miembro que se encontraba también fuera del país y que estaba evadiendo la justicia, de la Mara 18, quien le hizo el contacto con uno de los cárteles más temidos y más poderosos de México, en sustitución del famoso cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, a quien le ofrecieron $1 millón para que lo recapturara y se lo entregara a la policía salvadoreña. Bueno, se le adelantó la policía o las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos que trabajaron en conjunto con México y lo capturaron y lo llevaron al distrito de Nueva York, donde está siendo juzgado, donde ya comenzó el juicio. Y según las declaraciones que ha dado el propio Kroc, alias Kroc, a él se le facilitó la fuga.
Él no se fugó por sus propios medios. A él se le facilitó la fuga en un acuerdo que hubo con el Gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Bukele. Frente a eso, no ha dicho nada. No ha dicho nada ni el presidente Bukele, no ha dicho nada Gustavo Villatoro, no ha dicho nada el director de la policía, mucho menos el director de centros penales bajo cuyo mando están las cárceles y la seguridad de las cárceles del país. No han dicho absolutamente nada. Pero bueno, esto lo pongo como ejemplo de que el problema de la delincuencia no ha sido resuelto. Los homicidios se han bajado por un acuerdo que ha habido con las pandillas. Esta vez sí ha habido acuerdo, a diferencia de mi gobierno que no hubo acuerdo, porque yo no negocié nada con las pandillas. Las pandillas negociaron entre ellas. Si se cometieron algunos ilícitos, como la introducción de ilícitos a los penales, bueno, que sean juzgados y procesados los que permitieron la introducción de esos ilícitos. Pero ni el general Munguía Payés, que ya fue condenado a 16 años de cárcel por asociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, y yo, que también fui condenado a 14 años de cárcel por los mismos delitos, sin haber tenido ninguna participación en ese proceso, sin haber tenido ninguna participación porque como gobierno no participamos, únicamente creamos las condiciones para que se diera el entendimiento de las pandillas y dejaran de matarse entre ellas. Acá no, acá sí hubo una negociación. Protección de líderes de pandillas, salida de líderes de pandillas, no extradición de líderes de pandillas a cambio de reducción de homicidios. Mejores condiciones carcelarias, mejores condiciones procesales. La investigación que tenía Raúl Melara ha ido más allá, porque la investigación que tenía Raúl Melara, denominada Catedral, establecía que hubo también beneficios económicos. Y hubo también beneficios económicos a cambio de reducción de homicidios, pero también a cambio de un apoyo electoral en las elecciones del 2021. En los territorios dominados por las pandillas, ahí los pandilleros y la familia de los pandilleros votaron por los candidatos de Nuevas Ideas. Eso lo estableció, no lo digo yo, lo estableció la investigación de Raúl Melara. Pero bueno, el problema no ha sido resuelto. Y ese no es el cáncer. A propósito de la parodia que hizo él con el enfermo de cáncer que busca médicos y no le resuelven su problema, y hasta por último encontró un médico que sí le curó del cáncer, pero no de los otros males. Entonces ahora hay que atender los otros males, dice él. Para mí el cáncer que vive El Salvador no es el fenómeno de las pandillas. Ese es un problema estructural que había que resolver. Él dice que lo ha resuelto. Yo no coincido con ese análisis. Yo creo que el problema de la violencia estructural en El Salvador no ha resuelto. Pende de un hilo. El día que las negociaciones se caigan como se cayeron hace más de 2 años, poco antes de establecerse el régimen de excepción, ese día se van a incrementar los asesinatos. Las pandillas no han sido totalmente exterminadas. Continúan los operativos. Algunos están presos, otros salieron del país y otros siguen operando en el territorio. El problema del narcotráfico no ha sido solucionado. El problema de la corrupción, que es un problema delincuencial, tampoco ha sido solucionado. Ahí tenemos ante nuestros ojos el caso de la cooperativa COSADI, donde ha habido un desfalco de 35 millones de dólares, donde la cooperativa pudo operar durante los 5 años del gobierno de Nayib Bukele ante ojos vista de la superintendencia financiera y de la inteligencia financiera de la Fiscalía General de la República sin ningún problema, y sacar el dinero a Estados Unidos y a Alemania, y ahí está, pues. Y ahí está ese problema. Entonces, para mí no ha sido solucionado el problema de la delincuencia, por lo tanto el cáncer no ha sido curado. Y el cáncer no es únicamente el problema de la delincuencia. El cáncer que tiene El Salvador es un cáncer de carácter económico. Ese es el problema más duro de resolver. No tendríamos pandillas en El Salvador si el problema económico no estuviera presente. Las pandillas es un fenómeno social, es un fenómeno social. Las pandillas no son como los cárteles de la droga,
aunque tienen quizás el mismo nivel de bestialidad y de capacidad operativa, pero no es como los cárteles de la droga. En las pandillas encontramos fundamentalmente gente pobre. Son gente que vive en barrios pobres. De ahí es donde nacen las pandillas, en los barrios pobres. Ahí es donde están operando las pandillas. Las pandillas no operan en la colonia Escalón, no operan en los barrios residenciales de la colonia San Francisco, no operan tampoco en las colonias residenciales donde viven los que Nayib Bukele llama los dueños de la finca en Nuevo Cucatlán y en Antiguo Cucatlán. Ahí no operan. Operan en los barrios pobres, en las comunidades pobres. Entonces, este es un problema que tiene profundas raíces económicas y el problema económico no ha sido resuelto. Entonces, esa figura del paciente que va donde varios médicos y nadie le resuelve el problema del cáncer y finalmente prácticamente lo consideran un desahuciado y finalmente, bueno, para comenzar no sé a qué viene eso, porque yo asumo que los médicos hemos sido los presidentes anteriores. Yo no recuerdo que ni Sánchez Serén ni yo hayamos dicho que el problema de las pandillas es un problema que no se iba a poder resolver y por lo tanto yo no puedo ser ni tampoco Sánchez Serén. Perdón, no hablo de los gobiernos anteriores de Arena, pero yo no puedo ser ese médico que le dijo al paciente que estaba desahuciado y que ese cáncer era incurable. Nunca lo vimos así, ni siquiera el cáncer económico que padece El Salvador. Entonces, encontró un médico que dijo que sí, que se lo iba a curar y lo curó. Se supone que es él. Y ahora este médico le dice, mire, los otros problemas que usted tiene, los hepáticos, los renales, los cardíacos, son problemas que los vamos a ir resolviendo, pero antes teníamos que curarle de su cáncer. Una vez curado de su cáncer, entonces vamos a ir resolviendo los otros problemas, las otras enfermedades crónicas que tiene. Que prácticamente lo que estaba diciendo, bueno, ya resolví el problema de la seguridad, que era el cáncer, que nos impedía crecer, que nos impedía traer inversión extranjera, entonces ahora nos metemos al problema económico, pero ahí hay un punto que yo no entiendo. Bueno, ya resolvió el problema de las pandillas que impedía crecer. Entonces, ¿por qué El Salvador no crece? ¿Por qué El Salvador sigue siendo el país con la más baja tasa de crecimiento de toda la región centroamericana? Ya resolvió el problema de las pandillas, el problema de la inseguridad que impedía atraer más inversión extranjera. ¿Por qué entonces El Salvador sigue siendo el país con la más baja inversión extranjera? La inversión extranjera no se mueve en base a problemas de seguridad o de inseguridad. Son otros elementos atractivos. El mercado salvadoreño es demasiado estrecho, demasiado reducido como para invertir en El Salvador. Entonces el problema no está resuelto, ni son enfermedades que tienen que ver con el cáncer de las pandillas. De tal manera que el ejemplo, a mi entender, no sirve. Funciona para el gran pueblo, sobre todo para el pueblo inculto que no conoce cómo funciona la economía del país. ¿Cuál es el origen de los problemas estructurales que tiene el país? Pero bueno, aceptémosle que ya resolvió el problema del cáncer, de la inseguridad, el cáncer de las pandillas. Y ahora se va a meter a resolver las otras enfermedades crónicas. La inflación, la baja inversión extranjera y privada nacional, como lo dicen las estadísticas, el problema del déficit comercial, el problema del déficit de la balanza de pagos, el problema del déficit y desajuste presupuestario, el problema de la fiscalidad, se va a meter a resolver esos otros problemas. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dijo. Solo dijo nada más que para resolverlo iba a tener que aplicar medicina amarga. ¿Amarga para quién? ¿Amarga para los grandes capitales? ¿Amarga para los grupos oligárquicos que siguen ganando y siguen acumulando fortuna? Como lo he leído en otros análisis, a finales del 2023, un solo grupo empresarial concentraba casi el 20% del PIB.
de la producción de bienes y servicios. Un solo grupo empresarial, el grupo CRIT. Más de $7.000 millones en patrimonio. Un solo grupo empresarial. Entonces, amarga para ellos. ¿Amarga para los grandes empresarios o amarga para la clase media y la clase pobre del país? Eso habría que ver. Pero tampoco detalló, y lo que vamos a tener que ver en estos próximos 5 años son anuncios sorpresivos, que hay que ver cómo los va a financiar, que ese es el otro problema que habría que discutir, de dónde va a salir la plata para financiar las inversiones que dijo que iba a hacer, bueno, y que no las anunció esta vez, sino que venían anunciadas desde hace 2, 3 años. ¿A dónde están las 3.000 escuelas? ¿A dónde está el Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa? ¿A dónde está el Tren del Pacífico? ¿A dónde está el Aeropuerto Oriental? ¿A dónde está la ciudad Bitcoin? Ninguna de esas mega inversiones están. Ahora dice que la va a hacer. ¿Con qué dinero? Esa es la gran pregunta. Conversación o del discurso del presidente, lo más positivo y lo que no le pareció, pero así muy específico. Bueno, yo creo que es positivo el que se haya reducido considerablemente la cantidad de homicidios en el país. Yo no estoy opuesto a eso. Ese fue mi propósito también. Yo también anuncié que iba a llevar a cabo una política de persecución y de combate a las pandillas. Tuvimos 2 años en que bajamos los índices de homicidios. De más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes lo redujimos a 10, 12 homicidios. Y eso para mí es un éxito. Pero bueno, en eso se cayó el proceso de tregua que permitió la reducción de homicidios. Y los homicidios volvieron a crecer con el gobierno de Sánchez Serén. Y Sánchez Serén le entregó al presidente Bukele altos índices de criminalidad. Eso hay que aceptarlo. Y luego él comenzó a aplicar lo que llamó plan control territorial, que no sabemos porque hay veda informativa, no sabemos en qué consiste este plan control territorial. Lo único que vemos es una fuerte presencia policial y militar en algunos territorios. Bueno, previo a la toma de posesión de este pasado 1 de junio, creo que había una fuerte presencia, todavía había una fuerte presencia policial y militar en Apopa, ¿verdad? Y antes la había habido en otros municipios, incluso lo hubo en municipios con bajos niveles delincuenciales como es Chalatenango. Algunos municipios de Chalatenango también fueron intervenidos por la policía y por la Fuerza Armada. Más de 2.000 efectivos militares y policiales se tomaron por varios días algunos pueblos donde históricamente no ha habido mayor cantidad de homicidios, incluso municipios que ahora son distritos donde históricamente ha habido hasta 0 homicidios en el año. Pero bueno, se lo tomaron. No sabemos todavía cuál fue el resultado de eso. ¿Cuántos pandilleros capturaron? ¿Cuántas pandillas o estructuras pandilleriles desmontaron o desmembraron? No lo sabemos. No lo sabemos. Y lo mismo los resultados en Apopa. No lo sabemos. Pero bueno, el asunto está en que ese es un éxito que él exhibió. Y está bien, lo vamos a tomar como un éxito. Y a propósito de tu pregunta, lo positivo de su intervención, yo no hablaría de discurso, más bien de su intervención ante los medios, las redes sociales y el público que estaba presente. Eso sería lo positivo, ¿ya? Que ha logrado reducir los homicidios. Eso hay que aceptarlo. Sería un ciego si lo negara. Eso hay que aceptarlo. Eso no significa que yo esté de acuerdo con los medios utilizados para ello, porque no estoy de acuerdo en que haya que bajar los homicidios a base de una negociación con las pandillas y a base de beneficios procesales y económicos para los líderes de las pandillas. No estoy de acuerdo con eso. Y mucho menos estoy de acuerdo con lo que han llamado eufemísticamente efectos colaterales. 300 asesinados,
entre los cuales se encuentra gente inocente que la acusaron de ser miembro de pandilla o de colaborar con las pandillas y sencillamente no tenían nada que ver. Lo que pasa es que había que llenar una cifra. Y cualquiera podía ir a la cárcel con solo que el vecino le pusiera el dedo por odio o por alguna enemistad. Pero bueno, dije, tomémoslo como un éxito, la baja de homicidios. Eso sería lo positivo. Ahora, lo demás, yo no puedo celebrarlo. Yo no puedo aceptar de que los gobiernos anteriores no hicimos nada. Eso no es cierto. Yo no puedo aceptar que los gobiernos anteriores no hicimos nada. Ahí está faltando no solo sensatez, sino que está faltando objetividad. Ahí está trasladando culpas a otros. Pero esa excusa se le va a acabar en algún momento. Ya no puede seguir culpando a los gobiernos anteriores después de 5 años. Yo podía culpar a los gobiernos anteriores porque recién había heredado la presidencia del último gobierno de Arena. Pero Sánchez Serén ya no lo podía seguir haciendo y nunca lo hizo. Nayib Bukele en su primer mandato podía culpar a los gobiernos anteriores porque recién había recibido el mandato de 2 gobiernos del FMLN y 4 gobiernos de Arena. Pero ahora Nayib Bukele primero le pasó el mando a Nayib Bukele segundo. Y por lo tanto no puede seguir culpando a los gobiernos anteriores porque él es gobierno anterior. Y esa autocrítica no la vi. No la vi. Y es el momento en que uno tiene que ser autocrítico, es el momento en que uno tiene que juzgar sus políticas públicas y decir, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto otro, no hice esto otro. Por ejemplo, en la toma de posesión del 1 de junio, el presidente electo, en ese momento, Nayib Bukele, que estaba siendo juramentado en su discurso, anunció que iba a implementar una reforma tributaria progresiva. Solo voy a destacar algunos cuantos aspectos. Una reforma tributaria progresiva. ¿En qué consiste la reforma tributaria progresiva? Consiste que el que tiene más paga más. El que tiene más patrimonio, más riqueza, paga más. Justamente por eso, porque tiene más riqueza y por lo tanto tiene mayores obligaciones con el Estado y mayores obligaciones con el pueblo salvadoreño. Porque ¿de dónde ha obtenido su riqueza? Si su riqueza no ha sido ilícita, y vamos a asumir que ninguno de los grupos empresariales oligárquicos del país, su riqueza tiene un origen ilícito, entonces proviene de fuentes lícitas. Y si proviene de fuentes lícitas, entonces hay que pagar impuestos por ello. Así es en cualquier país del mundo. Así es, por ejemplo, en Estados Unidos, para ponerlo como referente. Los que tienen el patrimonio más alto pagan más impuestos que los que tienen el patrimonio más bajo. Y ya no digamos los que no tienen nada o casi nada. Pero en 5 años, ¿dónde está ese proyecto de reforma tributaria? ¿Dónde está? Yo he escuchado y he leído análisis que establecen que si se hubiera puesto un impuesto si se hubiera aprobado un impuesto al patrimonio de los grandes capitales, si se hubiera aumentado el impuesto a las ganancias extraordinarias que tienen los grandes capitales, si se hubiera establecido un impuesto a los bienes de lujo que tienen los grandes ricos del país, los 160 millonarios del país, de acuerdo a Oxfam Internacional, esa cantidad, esa cifra no me la estoy inventando yo. Si se hubiera establecido un impuesto a esos 160 millonarios, El Salvador tendría más de $1.000 millones adicionales a los ingresos tributarios que ya tiene. $1.000 millones. Ahorita el gobierno de El Salvador está negociando un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de $1.500 millones, que no se lo quiere dar. Y no se lo quiere dar porque no cumple ciertas condiciones que le está pidiendo que cumpla. ¿Por qué no se lo saca a los ricos, pues? ¿Por qué no se lo saca a los grandes patrimonios? ¿En qué les va a afectar? ¿Van a cerrar sus empresas? ¿Van a caer en sus empresas? No.
Además, no estamos hablando de la actividad empresarial, no estamos hablando de impuestos a la actividad empresarial, estamos hablando de impuestos al patrimonio familiar de estos grandes millonarios, al patrimonio familiar. Poma, Calleja, los Dueñas, los Regalados, no van a dejar de invertir ni en el país ni fuera del país únicamente porque se les ponga un impuesto. Los Calleja acaban de comprar una de las redes más grandes de hoteles o de supermercados, perdón, en Colombia. Los Poma tienen las redes más grandes de hoteles de toda Centroamérica, de México, de Colombia, de República Dominicana, de Panamá, además de El Salvador. ¿Un impuesto en qué les va a afectar? Y si con ese impuesto o con esos 2 o 3 impuestos se recogen más de $1.000 millones, entonces no hay necesidad de aumentarle al IVA. Esta es una cuestión de opción. Pero él la anunció y no la implementó. Él pudo haber argumentado como lo hice yo, porque yo también la anuncié, pero no la pude implementar, sencillamente porque no tenía control de las decisiones legislativas. Si solo teníamos en los primeros 2 años de mi gobierno 35 diputados, y luego después la cifra se bajó a 32, y luego con Sánchez Serén se bajó a 28. No había control de las decisiones legislativas. Enviamos varios proyectos de reforma tributaria, varios proyectos de impuestos, y no pasaron. Ni siquiera tuvieron dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, porque no teníamos control. A diferencia de Nayib, que a partir de mayo del 2021 sí tenía el control pleno de las decisiones, tenía mayoría no solo simple, sino que calificada, y una reforma tributaria se aprueba con mayoría simple, no con mayoría calificada. Y sin embargo, no la implementó, y hoy tampoco la anunció. Al contrario, dijo, no más impuestos, dijo. Yo creo que lo dijo para enfrentar las especulaciones que hay sobre el incremento, que se viene el incremento al IVA. Pero ¿y si esa es la medicina amarga, Francisco? ¿Y si esa es la medicina amarga? De decirle a la población, miren, ni modo, tuvimos que aumentar el IVA porque necesitábamos más recursos para poder construir escuelas, para poder mejorar las pensiones, para poder construir más hospitales, etcétera, etcétera. Esa es la medicina amarga. Pero la medicina amarga tiene que ser pareja. Y aquí no está siendo pareja. Aquí le están aplicando la medicina amarga nada más al pueblo de más bajos ingresos, no a los grandes capitales. Por lo tanto, eso para mí no puede ser positivo. Eso para mí no puede ser positivo. Bueno, 8:10, 10 minutos han pasado de las 8, estamos en vivo con Mauricio Funes, expresidente de la República. Mauricio, ¿se esperaría a inmediatez que tengamos ya información si hay cambios de funcionarios en el gobierno, si se suprime alguna institución, si se van a crear nuevas, o sea, cosas visibles hasta hoy que es día hábil se podría saber, o simplemente esperemos de que el tiempo diga lo que más conviene para ellos? No va a haber ni cambio de funcionarios, ni tampoco creación de nuevas instituciones, si no las hubiera anunciado. Y no lo anunció porque no lo va a hacer. Ni siquiera juramentó gabinete. Fíjate bien, cuando uno inicia un mandato presidencial, lo primero que hace es juramentar gabinete. No se sabe si van a ser los mismos ministros o va a haber nuevos ministros. Yo asumo que van a ser los mismos. Yo no creo que quiten a Villatoro. Yo no creo que quiten a la ministra de Relaciones Exteriores, si le ha sido funcional. Aunque me llamó la atención que no la vi en la entrevista en la reunión con Milei, no sé por qué. Pero cuando uno se reúne con un presidente de la República, el primero que está a la par es el canciller de la República, porque es el encargado de la política exterior, de las relaciones internacionales. Bueno, la política exterior la define el presidente, pero la ejecuta el canciller. Pero ahí no estaba. Yo no creo que cambie el ministro de la Defensa, yo no creo que cambie al director de la Policía Nacional Civil. Yo no creo que cambie el ministro de Obras Públicas, si le ha resultado funcional.
De tal manera que si va a haber algunos, solo cierro con esto, perdón, si va a haber algunos cambios van a ser mínimos. No creo que cambie a su secretario de prensa, a Neto Sanabria, no creo que cambie a su secretaria de comunicaciones, si uno de sus mayores éxitos ha sido la estrategia propagandística que ha impulsado durante estos 5 años. Éxito para su gobierno, pues no éxito para el país. Entonces, cambios para mí serán mínimos. De aquella gente en la que no confía, que le resulta incómodo. Hace poco, por ejemplo, me enteré de que secuestraron a todo el personal de la Secretaría de Innovación que dirige un primo de él, en busca de filtración de información. Los tuvieron secuestrados, pues, prácticamente secuestrados, durante varias horas, casi mediodía. Ahí durmieron, ahí pernoctaron, no les permitieron ir a la casa, les quitaron los celulares, no permitieron que se comunicaran con sus familias, y en el interrogatorio, aunque no se supo qué fue lo que le preguntaron, pero andaban buscando evidencias de filtración de información. Ahora que se está filtrando información de casa presidencial, del gobierno, que están comenzando a aparecer algunos documentos. Pero bien, ¿cuál fue el resultado de ese operativo? No lo sé, solo sé que ahí hubo gente de la policía, gente del OIE, gente de la fiscalía. Después dicen que la fiscal que estaba a cargo de ese operativo les pidió disculpas, no encontraron a nadie que haya filtrado información, pero bueno, existe esa paranoia, pues, de que alguien filtra información, alguien estuvo trabajando para Alejandro Mason, alguien le da información al expresidente Funes, alguien le da información a algunos sectores de la oposición, alguien le da información a otro gobierno, entonces andan tras eso. Esos probablemente van a ser removidos, sobre los cuales no hay confianza. Pero de ahí, creación de nuevas instituciones, y al contrario, si lo que ha habido es eliminación de instituciones, reducción de instituciones, achicamiento del Estado o reducción del Estado, eso es lo que ha habido. Entonces yo no creo que haya nuevas instituciones. Ahora, las políticas a implementar, bueno, es así. Esa yo creo que las va a ir anunciando progresivamente, poco a poco las va a ir anunciando. La medicina amarga poco a poco la va a ir anunciando. Yo creo que va a esperar algunos meses para enviar a la Asamblea Legislativa un incremento del IVA a 2 puntos porcentuales, por lo menos de 13 al 15%, y lo va a justificar diciendo que necesitan recursos, pues, que han buscado recursos en el mercado de valores, que han buscado recursos con la venta de bonos soberanos, que han buscado recursos negociando préstamos y no los encuentra, entonces tiene que poner un impuesto al IVA para obtener más recursos. Entonces, esas medidas poco a poco las vamos a ir conociendo y poco a poco vamos a ir aclarándonos cuál va a ser el futuro económico y social para el país. Pero yo he escuchado, no solo en tu programa, sino que en otros programas, algunas entrevistas que se han hecho de connotados economistas. Es decir, estoy hablando de economistas serios, no charlatanes. Y entre esos economistas serios destaco, por ejemplo, las entrevistas que ha estado dando César Villalona, que tú lo has tenido en tu programa. Y para César Villalona, él no ve que en estos próximos 5 años vaya a cambiar para mejor la economía de El Salvador ni las condiciones de vida de la población. Él no ve. Incluso el propio día de la toma de posesión, él dio una entrevista muy corta, creo que al Grupo Maíz, de unos 3 o 4 minutos, donde sintetizó los problemas económicos del país, que son los desafíos que enfrenta o que va a enfrentar el presidente Nayib Bukele en este segundo mandato. Y ahí claramente él dice: inflación, aumento de la pobreza, aumento de concentración de la riqueza, caída de las reservas internacionales, caída de la liquidez de los bancos, problemas presupuestarios, desajuste presupuestario que no se ve cómo se va a resolver, aumento al IVA,
que lo va a tener que imponer aunque no lo quiera, a menos que en lugar de aumento al IVA ponga un impuesto al patrimonio para sustituir los ingresos que obtendría de un incremento de 2 puntos porcentuales. Ahí vamos a ver cuál va a ser la opción de Nayib Bukele. Si va a optar por los pobres o va a optar por los grandes capitales. Vamos a ver. Pero habló de desempleo, habló también de reducción de la masa monetaria, habló de aumento del costo de la vida, habló de la caída en la producción. De ahí es donde yo obtuve el dato que cité anteriormente aquí en este programa: caída de la producción de maíz, de la producción de frijol, de la producción de arroz, de la producción de verduras y hortalizas, de la producción de frutas, de la producción en general de granos básicos, de la producción de leche, de la producción de carne. Caída de la producción en general, caída de las exportaciones, caída de las importaciones. Entonces, esos son los problemas. Según los analistas, no se van a resolver en estos 5 años. No se van a resolver, a menos que nos dé una sorpresa Nayib Bukele y cambie de giro y cambie de opción. ¿Puede venir para El Salvador según lo que usted ha visto de parte de Nayib Bukele? A ver, siendo coherente con el análisis que someramente he expuesto esta mañana, yo sinceramente no me espero ningún cambio. Yo, Mauricio Funes, yo no espero ningún cambio. Ojalá que la historia me desmienta, pero yo no espero ningún cambio. Para mí es continuismo. Y así son los segundos mandatos. Muy pocos segundos mandatos le dan un giro de 180 grados a lo ejercido en el primer mandato. El segundo mandato del presidente Obama fue una continuación de su primer mandato. El segundo mandato, por citar algunos presidentes que tuvieron un mandato constitucional, ¿verdad?, avalado por la Constitución. El segundo mandato del presidente Lula, por ejemplo, fue una continuación de su política de combate a la pobreza, de la política cero hambre, que permitió sacar de la pobreza a más de 35 millones de brasileños. Acá no. Acá, en lugar de sacar de la pobreza a salvadoreños, han ingresado más de 250,000 salvadoreños al cinturón de la pobreza, es decir, salvadoreños que en el 2018, primer semestre del 2019 que entregó Sánchez Serén, no estaban en la pobreza, hoy están en la pobreza. Hoy hay más concentración de capital que antes. Yo no digo que sea de ahora. La concentración de capital viene de antes, viene desde la segunda mitad del siglo XIX. Siguió a lo largo de todo el siglo XX y ha seguido ahora en el siglo XXI. El incremento de la riqueza de los grandes capitales, de las grandes familias empresariales. Yo no creo que eso vaya a cambiar, sinceramente. Entonces, en ese sentido yo soy escéptico. No soy ave de mal agüero. Sencillamente analizo la realidad. Si yo, por ejemplo, le hubiera escuchado al presidente de la República en su improvisación ante el Palacio Nacional, en el Palacio Nacional, ante la plaza pública, donde estaba el público que llegó a victoriarlo, si hubiera escuchado decir, vamos a, el lunes mando el proyecto de reforma tributaria progresiva a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Bueno, yo diría, bueno, quizás aquí va a cambiar un poco la fiscalidad y ya no se van a seguir cargando los tributos en los más pobres y en la clase media. Pero nada de eso anunció. Y lo pudo haber anunciado si lo tuviera. Si yo fuera Bukele, bueno, si yo fuera Bukele no me hubiera buscado reelegirme, porque sabía que estaba violando la Constitución, pero dijéramos que si yo fuera Bukele, yo hubiera anunciado, porque he tenido 5 años para diseñar ese proyecto, para consultarlo, para ver los efectos de ese proyecto,
para ver cuántos impuestos, cuánto dinero más le va a generar al fisco ese proyecto, yo lo hubiera anunciado. Yo hubiera dicho el lunes. Y hoy estaríamos esperando a las 9 de la mañana que esa iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. Pero una iniciativa real de reforma tributaria progresiva. No una iniciativa como fue la reforma previsional, que anunció que iba a mandar un proyecto, lo mandó y se aprobó en el 2022, donde se dijo que las pensiones, la pensión mínima iba a aumentar sustancialmente, donde se iban a reducir las ganancias de las AFPs, y ha ocurrido todo lo contrario. Hoy las AFP ganan más que antes. En un análisis que hizo César Villalona, precisamente sobre la reforma previsional, hoy resulta que las AFPs pudieran ganar en este 2024 cerca de 36 millones de dólares. Y estaban ganando menos en los gobiernos del FMLN. Y ahora podrían ganar 36 millones de dólares, según esa reforma previsional. Y la pensión mínima aumentó una pizca, no aumentó casi nada, y están en riesgo el pago de pensiones porque se han tomado fondos del fondo de pensiones para financiar el presupuesto del gobierno, porque no alcanza con lo que obtiene de la tributación y de las negociaciones con la banca multilateral, ni con la colocación de bonos en el exterior. No alcanza. Y no solo no alcanza, sino que lo que se ha negociado no llega, porque según otra investigación, no recuerdo de qué organismo, solo el 40% de la deuda contraída se ha invertido en obras de infraestructura, en mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso es que aumentó la pobreza. Entonces, si eso ocurriera, yo podría decir, bueno, entonces sí va a haber cambios importantes, va a haber giros importantes en este segundo mandato. Pero yo no veo, sinceramente, yo no veo que eso pueda ocurrir. Ojalá que la historia me desmienta. Ojalá que la historia me desmienta para beneficio del pueblo salvadoreño, no para beneficio del gobierno. Porque yo no estoy interesado en que el gobierno tenga buena, mala imagen, en que el gobierno sea exitoso o no sea exitoso. Un gobierno es exitoso cuando es exitoso el pueblo que se gobierna. Un gobierno es exitoso cuando se mejoran las condiciones de vida de la población que uno gobierna. Pero un gobierno es exitoso nada más porque tiene buena imagen. Perdonen, pero yo no coincido con esa figura. Perfecto. Mauricio Funes, quiero agradecer que nos haya acompañado. Quizá sí le voy a robar 1 o 2 minutos más. Su reflexión final de cómo está el país hasta el momento. Muy breve, Mauricio. Mal. Y digo, insisto, no soy ave de mal agüero, pero voy a la realidad. ¿Cómo está el país en estos momentos? Con una de las tasas de inflación más altas de la región centroamericana, con un incremento exorbitante del costo de la vida. Hoy las familias tienen menos dinero para asumir sus compromisos, sus deudas, o incluso pagar sus alimentos, comprar sus alimentos, poner un plato de alimentos en los 3 tiempos. Hoy tienen menos dinero para eso. Entonces ha habido un incremento exorbitante del costo de la vida. Hoy tenemos más pobres. 250,000 familias más que hace 5 años han ingresado a la pobreza. Hoy tenemos más pobres. Hoy tenemos un desajuste presupuestario del orden de los 1.300 millones de dólares. Es decir, ¿qué significa eso? Para ser más claro, el presupuesto que se aprobó el año pasado para el ejercicio fiscal 2024 no es el que realmente tiene el gobierno para ejecutarlo. Entonces, si no tiene ese dinero, va a tener que seguir cerrando programas sociales, va a tener que bajar los subsidios, o va a tener que dejar de invertir en lo que dijo que iba a invertir. Entonces, eso a mí me parece que estamos ya enfrentando, no estamos al borde estamos enfrentando una crisis fiscal sin precedentes.
porque apenas estamos a la mitad del año y ya el gobierno no tiene plata para cumplir los proyectos que ha ofrecido en el presupuesto y que prometió para este año. Entonces, insisto, esto no es que yo quiera que así sea, sencillamente esta es la realidad, lo que los datos me arrojan, ¿De dónde va a salir el dinero para construir las 3,000 escuelas que Bukele ofreció hace 2 años que iba a reconstruir, modernizar o construir? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde va a salir el dinero para terminar con el Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa y las clínicas comunales y las unidades de salud que en el proyecto, el préstamo del BID estaban consideradas? Ahí estaba ese dinero, pues nosotros no sabemos dónde está ese dinero, si todavía lo tienen o no lo tienen. ¿De dónde va a salir el dinero, perdón, para mejorar la infraestructura del país, para construir el aeropuerto de Oriente y el tren del Pacífico? ¿De dónde va a salir? Y si no lo tienen, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar la deuda? Para pagarle la deuda a los bancos y al fondo de pensiones. Y si no lo tienen, entonces yo creo que estamos, Bukele ha heredado de Bukele primero, Bukele segundo ha heredado de Bukele primero, un país en crisis. Con menores niveles de delincuencia, sí. Y eso ya es importante señalarlo, pero con serios problemas no resueltos a nivel económico y a nivel social. Nos ha acompañado en esta mañana acá en 106.9 FM Radio. Comentarles que mañana estará el doctor Enrique Anaya Barraza analizando también el discurso de Nayib Bukele y desde su perspectiva, desde su pericia, cómo vio el discurso. Mauricio Funes, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a tus invitados por seguirnos hasta esta hora de la mañana. Bueno, muchas gracias a Mauricio Funes, que nos ha acompañado esta mañana de la 106.9 FM Radio. Bueno, hemos terminado con Mauricio. Voy a aprovechar, voy a leer brevemente algunos comentarios, Fran, para que ahí podamos ir. La Universidad de El Salvador sigue ahogada económicamente y usando como hotel, al igual que la Vinaes de motel, dice Herbert. Pero ahora extrañamente siguen habiendo muchos colgados y no los investigan porque dicen que se dan mate por sí solo, algo así. Ramsés, felicitaciones al glorioso pueblo mexicano por su primera presidenta en su historia de la República. Claudia Sheinbaum ha ganado. Mario González, juro que el gobierno obtendrá recursos fregando a los pobres, es decir, aumentando el IVA. A los ricos se les quiere, se les protege y se les mima. Por el contrario, a los ricos les están quitando la carga fiscal. Gracias a todos los que están también sintonizándonos a través del TikTok Live. Puede seguirme en la cuenta o puede vernos en Fragón 8 o Francisco Gómez, así lo va a encontrar. Elenilson Ponce, saludos, yo escucho la 106.9 Radio, apareció el programa, lo que pasa es que en Facebook no hay notificaciones del programa, así que ustedes se tienen que meter a la fanpage todos los días a las 7 y ahí les vamos a aparecer. Es curioso, el país más cool reporta la tasa más alta de suicidios, mientras en el Palacio Nacional celebran los poderosos, afuera el pueblo buscaba qué comer en los basureros. Tengo más por acá. ¿Dónde se me quedaron? Acá está, creo yo. Bueno, Francisco, con todo respeto, repetidas entrevistas de este canalla permitió que su ex esposa fuera encarcelada mientras se refugiaba en otra dictadura. No aportan en nada. Carlos Bucio Borja, no es necesario un proceso de liberación. Sandra Rivas, yo voy allá cada año, habla de El Salvador, y hay mucha gente inocente, presa, gente desaparecida sin investigar. Las madres lloran a sus hijos, además ya se sabe que toda la agricultura murió bajo el control de la dictadura. Mercedes Silvetti,
Radio que entrevista a mafiosos ladrones que le roban al país sin vergüenza. Francisco, pregúntele qué tal está Nicaragua, nos dice Carlos, y si el régimen de Ortega y Murillo, ¿dónde se encuentra refugiado? Sandra, también es una mentira falsa que les han vendido a la gente y más a los que estamos fuera del país. Carlos Reyes, así como robaste, no me importa que me saquen del chat, da vergüenza. Aquí yo te veo por lo menos. Rafa García, solo carburo hablan, porque pactaron con los pandilleros. Julio Cepeda, el ladrón, ahora ya tiene 5 años más para que sigan llorando. Hola Francisco, desde hace días su sonido se queda mudo por varios minutos. No, ese problema ya lo superamos. Lo que pasa es que hemos venido con muchos cambios y ahí ya le encontramos. Oye, Sabina Reyes, usted señor, con permiso de los vendedores, señores, habla de que los millonarios vendan porque usted no devuelve lo que se robó. La medicina marca la implementó usted. Will, algo extraño, me sorprendió no ver representación de la mayor economía de Hispanoamérica, de México. El embajador ni siquiera está en el país. Lo que pasa es que ellos tuvieron elecciones ayer. Creo que estaban más interesados en ello. María Teresa, buenos días, pero el presidente aún no ha dado detalles de cuál será la estrategia a seguir en el nuevo quinquenio. Lo de la medicina marca es una metáfora, pero qué bueno que no diga la estrategia. Usted lo inició robando ¿por qué está huyendo? Dice Sabina. Héctor Vigil, señor Funes, ¿por qué traicionó al pueblo? Y veamos qué más tenemos por acá. Ramón Rivas, se le saluda desde Nueva York. Dígale que deje de hablar. Juan Núñez, su éxito es el fraude que hizo en las elecciones. Y por eso es que está nuevamente, porque se autoeligió, porque el pueblo no lo ha elegido. Mayra Montiel, saludos Mayra. Milton Salazar, 10,000 millones de dólares en reserva, no hay cuentas de nada, todavía lo defienden. Saluditos a todos, un feliz inicio de semana. Alejandra Méndez, en tema de salud, la va a fusionar y profesionales, eminencias se retirarán mal pagados. Saludos. Ya pusieron el 3% de impuestos al pueblo y esa es la medicina. En el WhatsApp, con este barquito de juguete y solo salen para la foto. Les explicaré la verdad cómo es la vida en ese océano. Mi humilde opinión, todos los impuestos o la carga tributaria solo es para la clase media trabajadora, los pobres, o llamémosle la clase baja, ellos tienen subsidios, le regalan hasta que sean un montón de beneficios, algo así va la cosa. Bueno, así la parte de la información que tenemos o de la entrevista que tenemos. A todos muchas gracias porque nos han estado acompañando en esta comunicación que hemos tenido ahora con todos ustedes. Le robamos muchísimo tiempo a la máquina del tiempo, pero hasta las 9:30 viene Max, ¿no? Ahí nos vamos hasta esa hora. Reitero, mañana estará con nosotros el doctor Enrique Anaya Barraza. Estará acompañándonos, él es abogado constitucionalista. Vamos a ver qué pasa. Le preguntaremos si tiene presidente o no, si lo representa o no. Para todos, muy buen día. Mañana, 7 de la mañana, los espero por acá. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.